días, tengan todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Este es su programa Entre Páginas y Letras de la Dirección del Archivo Judicial. El día de hoy me acompaña Leo Marrufo, encargado de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica. Hola, Leo. Hola, licenciada, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, nos encanta tenerte aquí. Y pues yo siempre les digo invitados de lujos porque la verdad es que me emociono cuando sé que nos van a acompañar. Y pues bueno, hoy nos acompaña el licenciado Eduardo Oyuela Orozco, es juez de control y de juicio oral penal. Y pues bueno, licenciado, bienvenido. Muchas gracias por darse el tiempo. Sabemos que está la agenda complicada, pero muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Maribel. Buenos días, Leonardo. La verdad, para mí es un Gracias. gusto estar aquí con nosotros, con ustedes. Pues a tu disposición. La verdad es de que ahorita estoy adscrito al área del juzgado de control y juicio oral penal del Estado, pero sin embargo he visto un poquito la evolución de la ejecución en el Estado de Nuevo León. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, es que precisamente ese es el tema que queremos abordar el día de hoy. En programas anteriores, en el que hablábamos de la evolución de los distritos judiciales, el surgimiento de las primeras salas, pues hablábamos de que en un principio la materia inclusive era criminal, uno de los grandes rubros, ¿no? Era la materia criminal, que ahorita conocemos como penal, y la propia materia penal ha tenido una evolución impresionante en los últimos años, sobre todo, licenciado. Y digo, tal vez en otro programa ya abordaremos todo este tema de la oralidad, ¿no? De cómo surgió este Código Nacional de Procedimientos Penales, pero particularmente hay un tema que es de toda su experiencia y que queremos que nos comparta, que es la ejecución de sanciones penales. Mucha gente como desconocemos, ¿no? Que existe este otro rubro, que inclusive hay un juzgado especializado o jueces especializados que atienden esta parte en los procesos penales. Pero bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué surge? ¿Cómo ha evolucionado? Yo creo que es lo que queremos dejar aquí recalcado, porque pues el tema de la historia o lo que queremos reflejar el día de hoy es esa evolución, ¿no? Y a qué necesidades obedece. Entonces, le cedo la palabra a Leo para iniciar con el tema. Bueno, muchas gracias, juez Eduardo, ahora sí que la plática que vamos a tener. Y bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta, dentro de su experiencia, ¿cómo surge la necesidad por tener un juzgado de ejecución de sanciones penales aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León? Sí, mira, yo creo que el juzgado de ejecución de sanciones penales surge debido a la necesidad que tiene la propia población de que este derecho declarado en una sentencia se materialice. De nada sirve que tengas ahí una declaración de que el condenado o el sentenciado debe pagarte por reparación del daño 10,000 pesos, porque no pasa de ser un papel, no pasa de, de ser una simple expectativa de que vas a tener eso. Sin embargo, históricamente no había una manera de que la parte de la población recibiera precisamente sus beneficios declarados en una sentencia firme. Por ello, ante la reforma que sufrió el artículo 18 constitucional, empezó a tener cara esas personas que antes no tenían una representación en la ejecución. Surgen entonces controversias que deben ser resueltas por un perito en el derecho. Es decir, antes teníamos una etapa de ejecución a cargo del Poder Ejecutivo. Recordemos que nuestro sistema republicano se encuentra conformado de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Precisamente el ejecutivo se encarga de ejecutar todas estas cuestiones que resuelve tanto el legislativo como el ejecutivo. Esa es la razón por la cual en la historia la ejecución de las sanciones penales estaba a cargo del Poder Ejecutivo, precisamente. Sin embargo, empezamos a tener se empiezan a incorporar estas personas que a raíz de la reforma del artículo 18 constitucional empezaron a tener rostro. Antes el Poder Ejecutivo se encargaba precisamente de ejecutar aquellas sanciones privativas de libertad. No había conflictos jurisdiccionales o conflictos materialmente jurisdiccionales que tenían que ser resueltos por el Poder Ejecutivo. No había esa confrontación
entre partes interesadas en que se ejecutara lo sentenciado. Por ello, entonces, la ejecución de las sanciones penales no requería un juez de ejecución. ¿Por qué? Porque solo se ejecutaban aquellas sanciones privativas de libertad. Recordemos que aún en la actualidad, la administración de los penales recae en el Poder Ejecutivo. Entonces, antes no había esta necesidad de que un perito en el derecho penal pudiese resolver esas controversias, porque inclusive recordamos que para ejecutar una sanción distinta de la privativa de libertad, las partes tenían que acudir ante un juez civil. Se trataba de una obligación que nace de un acto ilícito y de esa manera era requerida ante un juez de lo civil. Entonces, al surgir todas estas partes, todas estas ejecuciones que antes no estaban, se requiere entonces ya de una persona experta en resolver precisamente este tipo de controversias derivadas del derecho a la ejecución que tienen todas y cada una de las partes. De ahí que entonces, a resultas de esto, el constituyente permanente dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a darle esa oportunidad a las partes, que sea un órgano imparcial, un órgano que pueda vigilar sus derechos, pero que también tenga el poder coercitivo suficiente para materializar ese derecho declarado en una sentencia firme. Por ello, entonces, dice, vamos a crear un juez de ejecución exclusivamente encargado de materializar ese derecho declarado en una sentencia definitiva. Licenciado, para quien no es abogado, entonces, ¿usted cómo traduciría, no, la actividad de un juez de ejecución? En palabras así lo más simple. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decir que el juez de ejecución se encarga de darle a cada quien lo declarado en una sentencia. Aquella persona que haya obtenido en su favor un crédito, por así decirlo, para llamarlo de una manera más coloquial, el juez de ejecución se encargará entonces de que ese crédito llegue a su bolsa. Aquella persona que haya sufrido algún agravio, un desagravio, por decir en los delitos de contra el honor, el juez de ejecución se encargará entonces de hacer ese desagravio exigiéndole a la parte sentenciada la correspondiente declaración. Me acuerdo mucho de un tema que me llevó a ejecución, precisamente un delito contra el honor. Recordemos que la reparación del daño es una reparación del daño integral. ¿Qué significa esto? Que se procura que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la conducta delictiva. Entonces, uno de los desagravios es precisamente exigirle a la persona que haya mancillado tu honor o haya manchado tu honor ese desagravio a través de los mismos medios en que lo hizo. Vamos a suponer, en este caso que te digo en lo particular, era una publicación en un medio de comunicación. ¿Qué es lo que como parte de esa reparación del daño integral? Era deshacer ese agravio mediante una publicación. Es de eso se encarga el juez de ejecución, de exigirle a esa persona que materialice ese desagravio. Al igual, digo, la verdad es que es muy difícil a veces traducir a dinero ciertos agravios que fueron ocasionados con motivo de esta conducta delictiva. Sin embargo, también el juez de ejecución va más allá de exigir esa sanción pecuniaria o esa consecuencia jurídica como es el pago de la reparación del daño mediante un ingreso monetario. También tiene la facultad de atender a otras consecuencias jurídicas del delito, como es precisamente esta que te estoy comentando, el desagravio en el honor mediante la exigencia de esa publicación. Esto para que la parte que haya sufrido ese agravio sienta más bien, obtenga los beneficios de la sentencia. Esto antes no se podía hacer. ¿Hasta dónde la víctima, la parte ofendida, eran atendidos en un sistema de ejecución a cargo del Poder Ejecutivo? Pues difícilmente lo era. Sin embargo, el juez de ejecución tiene la obligación de privilegiar el exacto cumplimiento de todo lo sentenciado. ¿Esto para qué? Para que a todas las partes que hayan intervenido en el procedimiento penal le lleguen estos beneficios, inclusive al propio sentenciado.
No olvidemos que el propio sentenciado también tiene ciertos beneficios derivados precisamente de la sentencia definitiva. Todo eso, por eso es necesario entonces un juez imparcial para que pueda vigilar todos estos derechos que le asisten a las partes. Entonces, resumiendo y tratando de ser más claro, el juez de ejecución tiene la misión de hacer llegar todos aquellos beneficios declarados a favor de las partes en una sentencia. De acuerdo. Yo creo que queda bastante claro. Y Leo, creo que aquí surge una pregunta, creo que vas a coincidir conmigo. Sabemos que la ejecución de sanciones penales es una especialización, digamos, recientemente nueva, pero ha tenido evolución en sí, licenciado, en estos años, en estos pocos años, ¿no? De su surgimiento, ¿pudiéramos decir que ha evolucionado desde que se crea? Bastante, la verdad, bastante. De hecho, todavía a resultas de esta reforma del artículo 18 constitucional, ante la necesidad de que exista un juez de ejecución de sanciones penales, no había una práctica forense como tal, me explico, una práctica que se haya desarrollado a través de los años. Tenemos, por decir, como bien lo dijiste tú en la introducción, el procedimiento penal ha sufrido evoluciones increíbles, ¿no? Increíbles, se han desarrollado prácticas, se han llevado a cabo ciertos criterios en cuanto a este procedimiento. Por decir, hemos transitado ya del sistema inquisitivo en el cual el juez era un juez investigador al juez imparcial a través del sistema acusatorio adversarial. Sin embargo, la ejecución, como bien lo dices tú, no tiene esa evolución histórica. La ejecución es desde el punto de vista jurisdiccional, no tiene esa práctica histórica que le permite crear esa práctica forense o esos criterios firmes que puedan normar, en su caso, y darle seguridad a las partes que van a intervenir en el procedimiento de ejecución. Sin embargo, también atendemos en todo momento a aquella misión primordial del juez, de hacer cumplir de manera irrestricta lo sentenciado. Entonces, con base en eso, se va normando esa práctica forense. Yo recuerdo, transitamos del poder ejecutivo al poder judicial, pero estábamos en el sistema anterior, en el sistema inquisitivo. Entonces, la práctica común era todavía atender solamente al propio sentenciado. Es decir, el juez de ejecución resolvía aquellas controversias dirigidas a la concesión o denegación de los beneficios preliberacionales o aquellos también sustitutivos de la pena de prisión. Sin embargo, en la ley que regula la ejecución de sanciones penales todavía no tenía un reconocimiento pleno a la víctima, a la parte ofendida, al resto de las personas que intervienen en el procedimiento de ejecución, y no había esa práctica de traer a la víctima precisamente al procedimiento de ejecución. Todavía teníamos este sistema en el cual el juez de ejecución no resolvía más que estas cuestiones relativas al cumplimiento de la pena por parte del sentenciado. Entonces, esa práctica forense se generó de esa manera porque así estaba la legislación. Atendemos única y exclusivamente a la participación del acusado y de su defensor, así como del Ministerio Público, durante el procedimiento de ejecución, pero solo con relación a las sanciones privativas de libertad. Es decir, la manera de cumplirse y, en su caso, concediendo o negando los distintos beneficios de la ley. Así se generó esa práctica forense. Sin embargo, no había una práctica o un procedimiento en cuanto a hacer efectivo el resto de las obligaciones contenidas en una sentencia. Entonces fuimos transitando del Poder Ejecutivo, en el cual solo se atendía precisamente al cumplimiento de la sanción privativa de libertad y inclusive había un vacío legal en cuanto a quién correspondería dar esos beneficios sustitutivos de la pena, como es la condena condicional. Todos aquellos que estuvimos ya hace mucho tiempo y transitamos entre estos sistemas, lo que hacíamos era
atender a la condena condicional la daba el propio juez que emitía la sentencia una vez declarada firme la misma. Sin embargo, también los beneficios preliberacionales no existía una reglamentación clara, había mucha discrecionalidad. Esa es la práctica forense que teníamos ya hace bastantes años antes de la reforma. Tuvimos la reforma, tuvimos el juez de ejecución, sin embargo, la falta de legislación generó esa práctica de continuar con esa parte que hacía el Poder Ejecutivo, pero relativo a la concesión o denegación. No es malo, porque a final de cuentas era necesario un juez que verificara esa prueba necesaria para conceder o negar esos beneficios. Sin embargo, empezamos a transitar ya hacia el sistema acusatorio adversarial, en el cual el sistema acusatorio adversarial, el juez deja de ser ese juez investigador y se genera esa contradicción, pero trayendo a todas las partes al procedimiento. No solamente eso, inclusive generando esas condiciones de igualdad, el legislador considera que no nada más el acusado debe tener un defensor, sino también la víctima. Un abogado especializado en el cual pueda hacer valer con las técnicas adecuadas los derechos de la propia víctima y confrontarlos con los derechos del propio acusado. Es decir, ya empezamos a transitar hacia una práctica que exigía entonces, en primer lugar, el reconocimiento de las partes que deben intervenir en el procedimiento de ejecución. Pero no solamente eso, sino también atendiendo a este principio rector que es de igualdad entre las partes, igualar precisamente a las partes. Vamos a darle abogado al defensor, vamos a darle abogado al acusado, pero vamos a darle abogado a la víctima, para que el juez no tenga que suplir ninguna queja. ¿Me explico? El juez se va a sentar y va a decir, ¿sabes qué? A mí, díganme lo que quieren y tú dime por qué no se lo debo dar. ¿Me explico? O puedes coincidir, inclusive, ¿me explico? Entonces, ya esa práctica forense, o esa práctica que antes no existía, se empieza a generar. Empezamos, por decir, Maribel estuvo conmigo en la maestría y el que nos dio ejecución, en la materia de ejecución, nos decía que cómo lo resolvíamos. ¿Por qué? Porque la legislación era escasa. Si la legislación era escasa, la práctica pues era más todavía, ¿no? Sin embargo, la situación, cómo resolver todos estos problemas, pues atendiendo precisamente a las finalidades del procedimiento, atendiendo además, sin perder de vista, que debe ejecutarse todo lo sentenciado. Esa es, como les dije, esa es la misión del juez de ejecución, hacer realidad todo lo que está en un papel. Entonces, teniendo como cuenta esa finalidad, pero en respeto a los derechos humanos de todas las partes que intervienen, atender ese debido proceso contenido en los principios rectores del sistema acusatorio adversarial. Recordamos con el ejercicio de la contradicción. Alguien me dirá, bueno, ¿y para qué queremos un ejercicio de contradicción en la ejecución? Tan sencillo como esto, el ejercicio de la contradicción tiene que ver con aquella información que debe proporcionarse al juez. Pero esa información debe estar sujeto al control de la otra parte. Es decir, escuchar a ambas partes con relación a la información que se está generando. Yo puedo decir, señor juez, yo ya cumplí con la reparación del daño. ¿Valdrá entonces la pena atender solo a uno? Claro que no, porque tendremos que escuchar a la otra parte para ver si efectivamente esa afirmación se llevó a cabo. No, señor juez, pues fíjese que sí me dio la mitad y me prometió darme la otra mitad. A ver, señor, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, sí, pero mire, es que yo no tengo dinero. Y se fijan cómo se va generando esa contradicción que le permite al juez verificar si lo sentenciado ha sido debidamente cumplido. Esa es la misión de este principio de contradicción, que el juez tenga esa información de calidad para que pueda resolver el punto controvertido. Entonces, así fuimos generando precisamente esa práctica en la ejecución de las sanciones penales, atendiendo a este debido proceso, atendiendo precisamente a estos principios rectores de este sistema acusatorio adversarial, para ir generando esa información que el juez le permitiera verificar si lo sentenciado está debidamente cumplimentado. Esa fue la práctica que fuimos desarrollando. A mí me tocó iniciar precisamente el sistema acusatorio adversarial en la ejecución. Entonces fuimos desarrollando esa prácticas que
las mismas abogados no consideraban correcto porque venían de ese sistema en el cual el juez solamente se dedicaba a conceder o negar estos beneficios. Sin embargo, como les digo, evolucionó de tal manera que trajimos a muchas partes y todas deben ser escuchadas. Entonces se fue generando esa práctica buena, inclusive, porque a final de cuentas debemos recordar, por decir, uno de los principios del sistema rector, uno de los principios rectores del sistema es la publicidad. ¿Para qué sirve esta publicidad? Alguien me podría decir, bueno, es que la publicidad no trae más que el morbo de la gente que va a las audiencias y que... no, 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 no. El principio de publicidad es la legitimación que se le da al juez de su determinación. Eso también está ausente en la ejecución. Bastaba entonces que alguien dijera, yo ya cumplí y el juez no me hizo caso. Sin embargo, este principio de publicidad, cualquier persona puede acceder a las determinaciones del juez de ejecución donde dice, oye, ¿sabes qué? Este derecho no está este derecho declarado no está cumplido. Y expresa sus razones. Y el juez, así como lo dice Maribel, en un lenguaje ya no trata de explicarle, no a las partes, sino al resto de la comunidad, sus determinaciones. No está cumplida esta reparación del daño porque te condenaron a 1,000 pesos y ella me dice que solo te dieron 700. Y después de escucharla a ella, tú no dijiste nada. Entonces quiero entender que te quedan todavía 300. ¿Se fijan cómo también ese principio de publicidad que no estaba en el sistema de ejecución nos beneficia para darle legitimidad a esas decisiones del juez? Entonces, así se fue desarrollando. Así se fue desarrollando. Actualmente ya tenemos práctica forense o práctica en resolver estas controversias. Todavía nos falta mucho. Sin embargo, ya sí ha avanzado bastante. Uno de los detalles, por decir, se discutía mucho si los beneficios preliberacionales, esos beneficios preliberacionales tienen que ver con que se cumpla anticipadamente la pena. Eran un derecho del sentenciado. ¿Por qué? Porque estaban inmersos en el propio artículo 18 constitucional. No lo dice textualmente. Recordemos que la Constitución se encuentra conformada de principios que después son desarrollados en las leyes secundarias. Entonces, decía, el sentenciado tendrá derecho a los beneficios para cumplir la pena anticipadamente. Entonces, ahí alguien decía, y todavía la discusión todavía está muy, muy complicada. Decía, bueno, es que se trata de un derecho. Entonces, el Ministerio Público o la víctima debe litigar en contra de ese derecho, porque ese derecho no se le debe dar. Sin embargo, eso fue una discusión tremenda entre todos los jueces de ejecución de la nación, inclusive, porque tuvimos aquí, le recuerdo a ustedes que tuvimos el primer Congreso de Jueces de Ejecución Nacional aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y nos reunimos bastantes jueces de ejecución y detectamos ese problema, esa discusión grande, si era un derecho o era una facultad, es decir, era una expectativa de derecho. Para acceder a ese derecho tienes que cumplir todos los requisitos, no solamente el hecho de que estén en la Constitución y estén en la ley, tengas derecho por sí a acceder a ese beneficio. Y bueno, alguien decía, es que pedirle ciertos requisitos le haría nugatorio el derecho, por decir que no haya sido sentenciado, que pague la reparación del daño, que trabaje. Era una discusión, no, hasta dolía la cabeza, en serio, cuando discutíamos eso. Pero bueno, se fijan cómo se ha ido generando esta práctica, cómo se han ido surgiendo estas controversias y se ha ido ya generando esa práctica. Por decir, ya la Corte dijo, en una jurisprudencia firme, que esos beneficios no son un derecho del sentenciado, que debe de ganárselos a través de la satisfacción de los diversos requisitos. Entonces, de esa manera ha evolucionado la ejecución. Empezamos, como se dijo, con un poder ejecutivo que tenía una facultad discrecional. Después se introdujo una figura de juez de ejecución que solo atendía la cuestión de las sanciones privativas de libertad, y después evolucionamos a un juez de ejecución en el cual su misión es hacer cumplir lo sentenciado.
Increíble cómo nos ha comentado un poco la evolución, juez. Yo ahorita escuchándolo me acordé de varios expedientes del siglo XIX y principios del XX, donde una de las sentencias, por ejemplo, es de que se le pague con vacas o reparación del daño, ¿verdad? Pero muchas veces dentro de esos expedientes no venía si se le pagó o no se le pagó, simplemente se quedaban así, ¿verdad? Entonces es muy ilustrativo lo que nos acaba de comentar. Y digo, uno como historiador, que no es, bueno, yo no soy abogado, pero uno como historiador le queda más claro esta parte de cómo era antes la ejecución y cómo ha evolucionado en este sentido. Una siguiente pregunta sería, ¿cuál es el reto que usted ve dentro de la materia? Muy bien, retomando tu idea o tu comentario, esto de la reparación del daño, siempre ha existido la reparación del daño, me explico, pero no había sido desarrollado de la manera que lo tenemos el día de hoy. Antes, si mal no recuerdo, el 141 del Código Penal, el 142, hablaba de restituir. O sea, por ejemplo, esta de las vacas, si te robaste 10 vacas, estás obligado a restituir 10 vacas. Pero no había este juez de ejecución, entonces ellos acudían al área civil a hacer ejecutar esa determinación del juez penal. Sin embargo, por decir, y para retomar la pregunta que me has hecho, ¿qué tipo de vacas te tendrían que restituir? ¿Dónde te las tendrían que restituir? ¿Cuándo te las tendrían que restituir? Esos son los retos de la ejecución que todavía se presentan en la actualidad. Hablamos de que cuando te condenan a entregar dinero, pues no tenemos ningún problema, ¿no? Si te condenan a entregar 1,000 pesos, pues entregas 1,000 pesos. Pero ¿qué sucede con aquellas, por decir las que les explicaba hace ratito? ¿Será suficiente esa publicación para resarcir el honor de la persona? ¿Qué debe decir esa comunicación, por decir? El juez la considera suficiente esa simple publicación con el texto. Pues esos son los retos, cómo materializar de manera satisfactoria todos esos derechos declarados en una sentencia. El juez de ejecución estará atento, me explico. Recordemos que es difícil darles gusto a todos en la ejecución. Sí, y esa es la misión del juez. La misión del juez es vigilar el exacto cumplimiento de lo sentenciado, pero también sin excesos ni defectos. Ese es el gran reto del juez de ejecución. A mí me tocó también un asunto, también cuando era juez de ejecución, en el cual el juez se promueve una controversia con relación a un hecho vial en el cual la víctima obtiene una reparación del daño. Sin embargo, la reparación del daño se declara precisamente por el juez de juicio. El juez de juicio, después de escuchar las partes, de sobar la prueba, todo lo que consideró pertinente, dijo, ¿sabes qué? La reparación del daño va a comprender A, B y C. Por lo que hace a D, E y F, esto es improcedente y les dejo su explicación correspondiente y todo lo que considero pertinente. La víctima se va a la apelación, se va al amparo, total, la sentencia de primera instancia queda firme en los términos que señala la juzgadora. Sin embargo, ante el juez de ejecución volvió a traer el tema de esa reparación del daño, en el cual, la verdad, había muchas cosas que no formaban parte de esa reparación del daño. El hecho de que, oye, ¿sabes qué? Es que mi hija me cuida y debes de pagarle la renta a la casa de mi hija. O sea, se fijan cómo el juez de ejecución tiene que evitar esos excesos precisamente en la ejecución de la sentencia. Entonces, los retos del juez de ejecución, retomando esa pregunta, entonces es atender precisamente a esa reparación integral, pero también atender a que lo sentenciado sea ejecutado en sus términos, sin excesos ni defectos. Habrá ocasiones en que el juez de ejecución
todavía no cuenta con la legislación suficiente para poder materializar de manera adecuada lo sentenciado. Les pongo un ejemplo, por decir, hablamos de la reparación del daño, porque es un tema muy álgido, porque involucra a muchas gentes, ¿no? ¿Qué sucede si la persona sentenciada no tiene ese dinero para pagar? El juez de ejecución actualmente carece de esos elementos para poder ejecutar como se ejecuta en vía civil. Es decir, ordenar un embargo, ordenar remates, sin embargo, también sí cuenta con esa facultad de requerirlo, pero sin embargo ya se fue limitado. Él ya, una vez requerido y no cubierto, entonces la víctima hace esa reclamación, pero al Estado. El Estado como obligado solidario del propio sentenciado. Entonces, ya el juez de ejecución concluye con eso. Entonces, el reto del juez de ejecución tal vez sería darle esas armas necesarias para poder, en su caso, ejecutar de manera adecuada todo lo sentenciado y evitar que las partes tengan que recurrir a un procedimiento externo, ¿no? Un procedimiento distinto de la ejecución de sanciones penales. Es complicado, sí, todavía estamos transitando, surgen más problemas cada vez que se aborda un tema en lo particular, surgen más controversias, pero sí, debemos señalar que definitivamente tenemos alrededor de 5 o 6 años que se ha ocurrido una transformación enorme en la ejecución de las sanciones. Se han ido resolviendo problemas, pero también han surgido otros problemas que también merecen solución. Sin embargo, le puedo decir una cosa, orgulloso debemos estar todos porque el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León ha contado a través de esta evolución con el apoyo del tribunal, pero sobre todo también resolviendo esos problemas que se han surgido, dando soluciones adecuadas, tratando siempre de cumplir con ese fin primordial de materializar eso, lo contenido en una sentencia. Y se ha evolucionado de tal manera, y se los digo sinceramente, que el hecho que las primeras controversias, por decir, sobre cómo cuantificar una liquidación de reparación del daño, se presentaron en el Estado de Nuevo León. Me explico. Se le dio esa participación a las partes, los abogados empezaron a interesar en la ejecución y empezaron a surgir ese tipo de controversias contenidas en la propia Ley Nacional de Ejecución. Ahorita hemos avanzado grandemente y se han resuelto esas controversias y se han hecho llegar precisamente esos beneficios a todas las partes, incluyendo, por supuesto, a la víctima y al sentenciado. Entonces, los retos, creo yo, es seguir, o sea, más que seguir preparándonos, seguir resolviendo ese tipo de controversias, no perder de vista la misión del juez de ejecución, que es hacerles llegar los beneficios o inclusive las obligaciones a todas aquellas personas que hayan participado en ese procedimiento del cual se obtuvo esta sentencia. Pues muy interesante lo que nos comenta el licenciado y bueno, yo se lo he dicho, ¿no? En privado, pero ahora se lo digo públicamente. A mí me encanta escucharlo porque usted es un apasionado del tema. Nos explica todo esto, pero lo dice porque le tiene cariño a la materia, entonces eso lo hace muy ameno escucharlo, ¿no? No se siente como una clase tal vez tediosa, sino que nos gusta porque se siente, se escucha cómo nos lo está transmitiendo el conocimiento. Entonces, le quiero hacer una pregunta, a ver si no lo meto en aprietos. Bueno, de hecho voy a englobar dos. Y una sería, usted ahorita dijo que el juez de ejecución tiene que, digo, claro, todos los jueces tenemos que mantener, no tomar postura por ninguna de las partes intervinientes, desde luego en cualquier materia es así, pero ahorita usted lo dijo expresamente, aquí no le vamos a dar gusto a todos, ¿verdad? Es una ejecución de una sentencia. Entonces, ¿cuál es su motivación? Cuando trae puesto el traje de juez de ejecución de sanciones penales,
¿cuál es la motivación de usted como juez? ¿Cómo se prepara, cómo se mentaliza de, bueno, esta es la postura que voy a adoptar, esto es lo que tengo que verificar, es una parte, como dice usted, adicional a lo que ya fue el procedimiento en sí, donde se determinó la culpabilidad o cómo tenían que proceder? Bueno, ya que llegan a ese punto, ¿cuál es su motivación? Y ahorita usted hablaba también de dificultades, ya hablamos de retos, de la evolución. ¿Cuáles son esas dificultades que a usted le tocó vivir cuando estuvo en la ejecución de sanciones? Si nos puede mencionar algún ejemplo para tener más luz, porque pues les digo, una materia nueva no es, ay, nada más surgió, digo, implica irla madurando, ir madurando la forma de aplicarla y de como lo que usted decía, bueno, hubo algunas discrepancias entre los jueces de los diferentes estados. Aquí hubo un criterio aquí en Monterrey, entonces, bueno, ¿nos podrá explicar un poquito más al respecto? Claro, Maribel, mira, yo creo que una de las cosas que no debemos de perder de vista es la labor del juez de ejecución, que es un poco complicada. O sea, regularmente pues no dejamos de ser humanos, ¿no? Entonces no dejamos de atender a lo que originó precisamente la sentencia. Sin embargo, el juez de ejecución, en cumplimiento precisamente esa obligación que tiene de ser imparcial, él solo va a ejecutar lo sentenciado, sin tomar en cuenta los hechos. ¿Por qué? Porque eso nos podría predisponer y entonces, ahora sí, exagerar en el cumplimiento de la sanción. No es lo mismo que me digas tú, bueno, es que voy a ejecutar una sentencia de no sé, de alguien que cometió un fraude, por llamarlo de alguna manera. Digo, todos los delitos son feos, ¿eh? Pero sin embargo, esto es para poner el contexto. A alguien que mató a 10 personas. Entonces, el juez de ejecución deberá tratar, les pregunto yo a ustedes, ¿deberá tratar igual al del fraude y al del que mató a las 10 personas o no? Les pregunto a ustedes, para seguir con mi comentario. Yo, sin ser, digo, yo como persona externa al derecho, yo pienso que los debe tratar igual, no sé. Decía Maribel. Sí, también digo. Claro, porque el juez de ejecución no atiende a los hechos, atiende única y exclusivamente a la ejecución. Es decir, el juez de ejecución, no, su misión primordial, como le dije, es ejecutar lo sentenciado. Y para ello, entonces, debe normar su criterio con base en la sentencia. Claro, ¿cómo vamos a ejecutar? Bueno, vamos a traer la ley, me explico. Pero ya no atender a aquellas políticas criminales, aquellas cuestiones de los propios hechos, me explico. Porque si no se predispondría y entonces digo, a final de cuentas, Leonardo lo dijo, yo no soy abogado, sin embargo, yo creo que muy en su interior va a decir, bueno, pues es que el que mató a 10 debe estar ahí toda la vida, me explico. Al que Sí, se no te hagas, Leo, lo piensas. Sin embargo, eso no lo puede distinguir el juez de ejecución, me explico. El juez de ejecución, su base de su actuar es la sentencia. Entonces, la motivación que puede tener el juez de ejecución parte de lo sentenciado y que de ahí no se puede apartar. Por más consideraciones que tenga, por más que diga, pobrecita la gente, pobrecita le hicieron esto. Sin embargo, esa no es la motivación que el juez puede utilizar. El juez de ejecución estrictamente va a atender precisamente a lo consignado en la sentencia. Ya él, si el procedimiento se llevó bien, si no se llevó bien, si se cometió un error o no se cometió, a él no le toca revisar y cuestionar lo sentenciado. Su misión es atender a ejecutar aquello que está sentenciado. Entonces de ahí partimos y el juez de ejecución, atendiendo a ese principio de imparcialidad, va más allá, ya no va a atender a aquellos hechos, va a atender en su caso a lo sentenciado. Por ejemplo, hace unos, bueno, ya hace mucho tiempo, ya tengo mucho de juez de control. Hace mucho tiempo alguien me dijo, me promovió una incidencia y me decía, bueno, lo que pasa es que yo fui injustamente sentenciado. Adelante.
Y muy bien, les explicaba yo, en este caso les comentaba yo sobre esta incidencia que promueve un sentenciado en el cual nos dice, bueno, yo fui sentenciado, es injusto, se cometió una injusticia en mi procedimiento y el juez de ejecución entonces debe reparar esa injusticia y en su caso ponerme en libertad. Entonces se recibe ese tema, ¿verdad? Se recibe y se pone a consideración del resto de las partes. Sin embargo, el juez de ejecución, como les explicaba yo hace un momento, no puede atender a sus hechos, me explico. Él no es un órgano revisor de las decisiones adoptadas por las partes, y mucho menos puede sostener competencia en contra de un superior. En este caso, el de él era una sentencia ya ejecutoriada, me explico. Había agotado aquellos recursos ordinarios y aquellos recursos extraordinarios, como es el amparo directo, y habían declarado que esa injusticia no existía. Entonces, el juez de ejecución, retomando el tema, tiene esa dificultad, pero sin embargo, volvemos a lo mismo que les he dicho. El juez de ejecución no puede conocer hechos, no puede conocer de aquellas supuestas irregularidades, por así llamarlos, que presumiblemente se han llevado a cabo en un procedimiento penal, y él solo debe concretarse a tener su sentencia y ejecutar precisamente lo sentenciado. Esto, sin embargo, como toda regla general, tiene una excepción. Aquella excepción consistente en aquella ley que ha sido derogada o que la penalidad haya disminuido. Hablamos de que el juez de ejecución no puede agarrar y decir, qué injusto es esta sentencia, voy a hacerlo porque yo soy bien buena gente. No. Sin embargo, esas excepciones previstas en la ley también involucran al juez de ejecución. No significa que vaya a reabrir un proceso y vaya a llevar a cabo las pruebas, sino que lo único que va a hacer es valorar, en su caso, si la ley derogada contenía la hipótesis por la cual fue sentenciado. Él no va a decir, estos hechos no existen, estos hechos sí existen, no. Él nada más va a decir, en este caso, veo que él fue sentenciado por el delito de adulterio. Ya no existe el delito de adulterio, afortunadamente. Y está cumpliendo una pena de prisión, me explico. Y la descripción típica del delito de adulterio era aquel que tuviera una relación con dos o más damas y en las cuales existiera un escándalo. Esa es la descripción típica. Y se deroga ese delito de adulterio y él va a verificar que efectivamente los hechos probados efectivamente correspondían a esos hechos necesarios para acreditar ese delito. Efectivamente, aquí fue sentenciado Leonardo porque tenía 2 mujeres y además era muy escandaloso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez de ejecución? Va a decir, bueno, Leonardo queda libre precisamente porque fue derogada. ¿De acuerdo? Y también en aquellos casos en los cuales... en aquellos casos también en los cuales la pena haya disminuido. Va a ser el mismo ejercicio, va a atender precisamente a verificar si la hipótesis normativa por la cual fue sentenciado corresponde a la penalidad disminuida. Esto es otra cosa que ha sido superada y que a través de la historia. Les platico yo, bueno, yo antes de ser juez, antes de que el tribunal considerara que era apto para ser juez, yo era un abogado litigante. Entonces, todos tenemos que comer, entonces no me juzguen por eso. Entonces, sin embargo, no existía un juez de ejecución como tal, no existía una autoridad con las suficientes facultades para atender a estos 2 últimos supuestos que le estoy diciendo. Entonces, surge un problema cuando se reforma la Ley General de Salud. Antes, los delitos contra la salud, todos estaban contemplados en el Código Penal. El Código Penal tenía una sanción, en este caso, trajeras 10 gramos, trajeras 5 kilos, era 10 años de prisión. Entonces, el legislador consideró oportuno entonces crear primero una jurisdicción concurrente, es decir, que los jueces de los estados pudiesen atender aquellos asuntos en los cuales
existiese ese delito de contra la salud. Fijó las reglas, sin embargo, también atendió precisamente la proporcionalidad de la pena. Decía, no puedo castigar igual al que tiene 10 gramos que al que tiene 100 kilos. Y dijo, bueno, vamos a crear entonces esta figura del narcomenudeo. Y vamos a darle esa oportunidad, o vamos a delegar esa facultad que yo tengo, los jueces de los estados, para que ellos empiecen a conocer de estos delitos en los cuales no se involucre o no se genera un gran impacto social derivado precisamente de la cantidad de droga asegurada. Y dijo, bueno, también atendiendo a lo anterior, entonces vamos a crear penas especiales para ese tipo de delitos. Y creó el artículo 479, el 476, el 477 de la Ley General de Salud, y creó todo ese capítulo en lo particular. Pero ¿qué sucedía entonces con aquellas personas que habían sido sentenciadas bajo el Código Penal? No había en ese entonces una autoridad definida para adecuar esa sanción. Se fijan cómo se crea esta Ley General de Salud y creamos no delitos especiales, pero creamos unas figuras nuevas, damos competencia, pero además disminuimos la pena. Entonces, no había ese juez de ejecución y entonces la primera pregunta que yo me hacía como abogado litigante era, ¿ante quién? ¿Ante quién tendría que pedir esa adecuación de la sanción? Porque aquella gente que había sido sentenciada a 10 años de prisión por tener 100 gramos, ahora le correspondía entonces una pena de prisión de 6 meses y ellos estaban detenidos cumpliendo una sanción. Para no hacerles el cuento largo, al final de cuentas dijeron, ¿sabes qué? El juez que hizo la sentencia es el juez que debe conocer de la traslación del tipo, así se llama legalmente, o sea, esa verificación que efectivamente los hechos por los cuales fueron sentenciados se encuentran ahora en una nueva disposición legal y la adecuación de la sanción, es decir, la disminución de esa sanción. Entonces, fue el juez de distrito, el juez de primera instancia, fue quien tomó consideración de eso. Sin embargo, volvemos entonces a que el juez de distrito que dictó esa sentencia tenía la capacidad suficiente, pues no, porque él ya había sentenciado, me explico. Y a él no le correspondía entonces abrir un nuevo procedimiento para verificar eso. Sin embargo, esa fue la solución práctica que le dieron. Eso también lo vino a solucionar el juez de ejecución. Alguien que está ajeno a los hechos atiende precisamente ese tipo de solicitudes en las cuales si existe una derogación de la ley o existe una disminución de la sanción a través de las incidencias correspondientes, se puede entonces adecuar. Esto en atención precisamente a los derechos que tienen las partes, en este caso el sentenciado, de acceder precisamente porque el Estado ya consideró que esa conducta no era merecedora de tanta sanción. Dice, ¿sabes qué? En este caso creo yo, y a fin de ser proporcional, adecuar esta sanción. Entonces, ¿cómo fue evolucionando la ejecución? ¿Cómo fue haciendo todo esto? Pues precisamente atendiendo a esas necesidades que fueron surgiendo precisamente durante la ejecución de los sentenciados. Entonces, creo yo que todavía nos falta, sí, todavía nos falta. Sin embargo, hemos avanzado y hemos avanzado bastante, ¿no creen? Perfecto, híjole, nos quedaría mucho tiempo por hablar. Por último, quisiera, bueno, que nos pudiera compartir algún mensaje para los estudiantes de Derecho que quieran conocer más sobre esta materia y el público en general. Sí, claro, mira, yo creo que la ejecución de las sanciones penales, como lo hemos estado platicando todo este tiempo, y como dijo Maribel, yo soy apasionado de la ejecución. Soy apasionado porque hay muchos retos, hay muchas cosas que se van dando en la práctica y regularmente a mí me gusta solucionar problemas. Entonces, entre más problemas exista en un procedimiento, más me apasiona. Entonces, yo creo que esa misma pasión de solucionar esos problemas nos puede
puede ser, esa pasión es retroalimentada por aquellas personas que tratan de innovar, entre ellos precisamente los estudiantes de Derecho. Los estudiantes de Derecho actualmente ya nacen ya con visos de un sistema acusatorio adversarial, de un sistema en el cual saben las obligaciones y saben también los derechos que tienen sus representados. Antes no, antes el juez era un juez rector, era un juez que hacía todo, inclusive parte de la práctica forense en el otro sistema era el incumplimiento del juez de ir a averiguar la verdad. Y por ello, entonces, los abogados viejos como yo, pretendíamos entonces que el juez hiciera lo que nos correspondía a nosotros como defensores. Sin embargo, ya los estudiantes están entendiendo que el juez ya no es aquel que va a subsanar todas las deficiencias que pueda existir en un ejercicio de una adecuada defensa. Entonces, el estudiante de Derecho empieza a tener estas clases de ejecución de una manera somera, porque la práctica no nos ha generado o no ha permeado todavía la escuela de Derecho. Sin embargo, como les dije hace un ratito, no perder de vista que la ejecución de las sanciones penales es materializar esos derechos declarados en una sentencia, pero también entonces acudir al sistema acusatorio adversarial. Entonces, el estudiante de Derecho debe acudir en primer lugar como un abogado especialista en el sistema acusatorio adversarial, comprendiendo sus obligaciones y sus derechos que tiene, me explico. Y en su caso, generar esa práctica para que el juez tenga la información suficiente para, en su caso, poder resolver sobre el cumplimiento de lo sentenciado. A realizar aquellos actos de investigación cuando no está la sentencia clara. Volvemos al ejemplo de las vacas de Leonardo. ¿Cuáles serían esas vacas que se robaron? Me explico. Realizar esos actos de investigación para que, en su caso, evitar que su cliente sea requerido en exceso. ¿Sabes qué? Eran vacas pintas, eran vacas lecheras, y de llevárselo al juez, decirle, señor juez, mire, son 10 vacas las que me están ordenando. Derivado de esto, yo hice estos actos de investigación. Fui a la Zagarpa y verifiqué el registro de las piezas de ganado que tenía la víctima. Y no existe más que una vaca Holstein o no sé, yo no conozco mucho de esas razas, ¿verdad? Pero esto es lo que tenía registrado de ley. Entonces, lo que yo tengo que reponer son estas vacas lecheras, ¿me explico? Y llevarles esa prueba al juez de ejecución. No esperar que el juez de ejecución vaya y recabe esa prueba, ¿me explico? Esto para evitar, entonces, que la otra parte le exija aquellos toros o vacas de registro a tu cliente, ¿me explico? Entonces, el estudiante de Derecho debe entender esa labor, esa obligación que nace de asumir una defensa en ejecución de sanciones penales. Es decir, los actos de investigación no solamente son para preparar tu teoría del caso durante el procedimiento para llegar a la sentencia, sino que también aquellos actos de investigación necesarios precisamente para evitar que se ejecute en exceso. Se da mucho sobre todo cuando se roban celulares, por decir, es que me robaron mi celular de color blanco, marca iPhone, me explico. Pero todos los detalles se omiten, me explico. Entonces, oye, ¿sabes qué? ¿De qué capacidad era? ¿Qué tipo era? ¿Cuánto lo compraste? Y eso puede dar lugar a que se exceda en la ejecución. Entonces, el estudiante de Derecho debe generar la información suficiente, no solamente para evitar el exceso, sino también para evitar el defecto. ¿Me explico? Entonces, el estudiante de Derecho debe ser un especialista, debe convertirse en un especialista en el sistema acusatorio adversarial para, utilizando esas técnicas de litigación, esos actos de investigación, poder entonces generar la información suficiente para que el juez pueda cumplir con su misión de materializar, sin exceso ni defecto, lo contenido en una sentencia. Entonces, el estudiante de Derecho nunca debe perder de vista precisamente que ya no es el juez de ejecución, ya no es el juez de juicio, ya no es el juez de control a quien va a generar esa información. Eso corre a cargo de las partes y, en su caso,
también esos actos de investigación que puede realizar en la etapa de ejecución va a poder generar esa contradicción en cuanto a las otras afirmaciones. Volvemos al ejemplo de las vacas. Bueno, es que yo tenía pura vaca de registro, señor juez, y yo quiero pura vaca de registro. Y entonces el abogado acaba de decir, no, señor juez, mire, resulta que el único criterio objetivo que tenemos es el registro entre la zagarpa de los fierros y de lo que todo tiene. Y aquí está, donde él jamás tuvo una vaca de registro. ¿Me explico? Y esa es la contradicción que va a hacer. Pero también él puede iniciar esa controversia para reparar el daño. ¿Por qué? Porque es necesario para acceder a un beneficio preliberacional. Señor juez, aunque la víctima jamás dijo cuáles eran las vacas, yo me di la tarea de averiguar cuáles son las vacas que tenía. Y por lo tanto, aquí está mi controversia. Son vacas lecheras y son vacas así, así, así. Aquí está mi prueba. Usted decida para que yo pueda cumplir y después llevar a cabo el beneficio preliberacional correspondiente. Entonces se fijan cómo también los estudiantes de Derecho no solamente ya deben de dejar de ser aquellas defensas pasivas o aquellas actividades pasivas, sino que también deben ser proactivos en la etapa de ejecución, máxime que se trata ya de derechos declarados, ya no están en duda. Entonces sus actos, su actuar su preparación debe ir dirigida a cómo obtener la información suficiente para ejecutar de manera adecuada el derecho declarado en la sentencia. Muchas gracias, licenciado. Pues ahora sí que ya nos dio tips para todos lados. Nos habló de la evolución, nos comentó los retos, nos comentó pues cuál es la postura del juez y hasta los estudiantes ya salieron con ahí algunos consejos. Entonces, pues muchas gracias, licenciado. La verdad es un honor que esté con nosotros, que se haya dado este espacio, le digo, en su agenda y que nos comparta su experiencia, porque, digo, es palpable para nosotros y yo creo que para el auditorio también, con todo esto que nos comenta. Y pues bueno, esperamos que haya sido de ayuda para los que nos escuchan y los que desconocen de qué se trata la ejecución de sanciones penales. Pues es esto, nos queda clara la postura o la posición que tiene un juez en este punto. No va a volver a recalificar, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un punto clave que debemos de llevarnos. Y pues bueno, este tema, ¿no? De la postura investigadora de las partes para hacer llegar al juez de ejecución lo necesario y bueno, y ver de qué manera, ¿no? Ya tanto para el sentenciado como para pues la contraparte. Entonces, pues gracias de nuevo, licenciado. Gracias, Leo, también a ti por acompañarme en esta emisión. Esperemos que haya sido de su agrado y pues bueno, cualquier tema relacionado con el archivo judicial, saben que estamos a sus órdenes en el micrositio. Lo buscan está dentro de la página de Poder Judicial, PJNL, Archivo Judicial, y también como medio de contacto está el correo dirección aj@pjnl.gov.mx. Igualmente, pues síganos en redes sociales, ya que nos estamos aventando el comercial. Síganos en Facebook, ahí estamos constantemente publicando, pues bueno, cómo estamos trabajando, los servicios, etcétera. Y pues que tengan un lindo día. Gracias de nuevo, licenciado, y hasta la próxima. Gracias a ustedes.